Muy buenas tardes, les saludamos desde el Hospital 22 Tarapoto de la Oficina de Capacitación y Telesalud en esta oportunidad para conversar un poco sobre la organización y manejo del archivo de historias clínicas en nuestro hospital. Para ello tengo el gusto de presentarles al licenciado en Administración Pablo César García Pinchi. Él es jefe del área de archivo, admisión y archivo, ¿verdad? Y también me acompaña en esta oportunidad el auxiliar administrativo Roberto Manuel Pérez Castro, quienes van a estar a cargo pues de este conversatorio sobre organización y manejo del archivo de historia clínicas. Bien, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a cada uno de ustedes y gracias por estar con nosotros para poder conversar sobre un tema muy importante que se da en los diferentes servicios, tanto de hospitalización y consulta externa, conocer qué norma técnica capaz está detrás de todo lo que es la organización de las historias clínicas. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada Roberto. Bueno, como acaba de decir la licenciada Sarita, el tema de archivo clínico es un tema muy extenso, muy amplio, que en esta ocasión, en esta oportunidad, vamos a hablar acerca de la organización y el manejo del archivo de las historias clínicas, ¿no? Como ya lo habían mencionado la licenciada también, es un tema acerca que, bueno, tiene una resolución que es la 214-2018 del MINSA. Y, bueno, está aprobada por la norma técnica de salud 139-2018. Bueno, para continuar acerca del tema del archivo, como ya les expliqué que es un poco amplio, en esta oportunidad doy el pase al compañero, al auxiliar administrativo Roberto Manuel, para que nos vaya poniendo al tanto de cómo se manejan las historias clínicas, ¿no? Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como ya lo dijo el licenciado Pablo, vamos a hablar un poco de lo que es el manejo y organización del archivo de historias clínicas, ¿sí? En primer lugar, ¿qué es el archivo de historias clínicas? Es el lugar donde se conservan las historias clínicas de forma ordenada y accesible. Vamos a ver cómo se clasifica un archivo, ¿no? Un archivo de historias clínicas. En este caso tenemos lo que es el archivo común y el archivo especial. Y a su vez el archivo común también se clasifica en un archivo activo y pasivo. Siguiendo con las diapositivas, vamos a hablar de lo que es un archivo común, ¿no? ¿Qué es el archivo común? Es un archivo donde se encuentran todas las historias clínicas previamente clasificadas según su frecuencia de uso. A eso la denominamos archivo activo y pasivo. Sobre el archivo activo, en este archivo se encuentran todas las historias que son frecuentemente solicitadas, ya sea para prestaciones de salud, durante los últimos 5 años. Una vez que la historia clínica no ha sido solicitada por más de 5 años desde su última prestación, estas historias clínicas tendrían que ser transferidas a un archivo pasivo. El archivo pasivo justamente es el archivo que está conformada por las historias clínicas de los pacientes que han fallecido y las historias clínicas de los pacientes que no han concurrido por más de 5 años, ¿no? En este archivo pueden estar por un periodo de 15 años las historias clínicas en el caso de que no hayan sido solicitadas. Si por alguna razón el usuario hace nuevamente prestación de los servicios de la IPRES, esta historia clínica debe retornar al archivo activo con el mismo número de identificación con el que ha sido creado desde un inicio.
Hablando sobre el archivo clínico especial, ¿no? En este archivo es de especial relevancia por el contenido, implicancia médico-legal o por el diagnóstico o circunstancias que motivaron la demanda de atención o por las características de los usuarios, ya sea por enfermedades conocidas como el VIH-Sida, abortos, accidentes, suicidios o intentos de homicidio, ¿no? Agresiones físicas, asalto, violencia familiar, usuarios con antecedentes penales, entre otros. En este archivo también deben incorporarse las historias clínicas que hayan sido solicitadas por la Policía Nacional, el Poder Judicial o el Ministerio Público e historias clínicas que tengan interés histórico. Este archivo debe funcionar en un ambiente físico separado por su relevancia, ¿no? Tienen que estar estrictamente foliadas y archivadas, ¿no? Y evitar sobre todo su manipulación y alteración de estos archivos. Viendo el método de organización, ¿cómo es que nosotros, el archivo del hospital, se está organizando? En un inicio, cuando se inició el hospital, empezamos a trabajar con lo que son historias clínicas antiguas. Luego salió la normativa en el 2018 para cambiar, ¿no?, el número de identificación de las historias clínicas al DNI, en el caso de las personas con nacionalidad peruana, ¿no? Ha sido una transición recién, desde hace poco estamos transitando en el cambio de las historias clínicas de número antiguo a DNI, ¿no? Poco a poco se va a ir llevando esa transición en el hospital. El archivo clínico también debe, ¿no?, llevar un control de sus historias clínicas, tanto de las historias y sobre todo de las historias que salen del archivo, ¿no? ¿Para qué puede salir una historia clínica? Puede salir para trámite administrativo, atención al paciente, ya sea para consultorios externos, investigación, docencia, entre otras áreas, ¿no? El control de las salidas debe contar con el registro, ¿no?, del nombre de la persona que solicita la historia clínica, la fecha, hora y plazos de préstamo, así como la devolución al archivo después de concluida la atención o el trámite respectivo. La historia clínica debe tener los formatos que integran y deben estar completos en orden cronológico, ordenado en el folder o carpeta de la historia clínica. Las historias clínicas en las IPRES de primer nivel, ¿cómo son, no? En una IPRES de primer nivel, con población asignada, las historias clínicas se archivan teniendo en cuenta el proceso de sectorización definido por la IPRES. Y su ordenamiento de estas historias clínicas se hacen por integrantes de la familia. Y en estas carpetas que se crean, ¿no?, también tienen un orden correlativo por el número de DNI. También se ordena de forma correlativa, de menor a mayor. Hablando también un poco de lo que es el archivo, vamos a ver quién es el personal responsable. ¿Cuál es su función? El personal de archivo es el responsable de dar mantenimiento a las carpetas deterioradas y de mantener su conservación, ya sea de folder, broches, etiquetas, si es que lo tuviera. O recuperar el estado de situaciones de deterioro y separar los documentos deteriorados por agentes biológicos, ¿no?, para evitar así también que se sigan deteriorando las historias clínicas, ¿no?, y así conservar también su estado del archivo. Ahora, ¿qué se hace cuando una historia clínica está deteriorada, pero todavía mantiene una legible información? Bueno,
Estos documentos serán evaluados por un comité institucional de historias clínicas con el fin, ¿no?, de conservar la mínima información básica, con el propósito de permanecer o que permanezcan, ¿no?, en otros tipos de medios como magnéticos. Bueno, no sé si habrán preguntas hasta el momento. Las preguntas lo vamos a hacer posteriormente al final de la exposición. Muy bien, entonces quiero dar paso al licenciado Pablo, que él va a tocar un poco más de lo que es custodia y conservación de la historia clínica. Gracias. Bueno, continuando con el tema del archivo, en este caso hablando de las historias clínicas, vamos a hablar un poco acerca de la custodia y la conservación de estas, ¿no? El responsable del archivo de historias clínicas, del órgano de administración de archivos y personal encargado de su gestión, son responsables de las custodias y preservación y conservación de la historia clínica. Bueno, en este caso, cada área, en este caso del servicio de admisión, cuenta con personas encargadas. Cada persona encargada tiene una función diferente. En este caso, hablando del tema de archivos, hay personal quienes se encargan de ver, pues, o custodiar, en este caso, las historias clínicas, ya sea al momento de prestarlo para el beneficio o el fin que cada persona al solicitar va a hacer uso, ¿no? Continuando. Otro tema también, o otro punto importante, es que está prohibido guardar historias clínicas en casilleros, escritorios, armarios o cualquier otro tipo de archivo personal. Esto nos da a entender que personal técnico, médicos, licenciados en este caso, ¿no?, que hagan uso, ya sea para consultorio externo, para el fin que lo soliciten, terminan de hacer, digamos, el estudio o la consulta externa. Historia clínica debe ser devuelta de inmediato al servicio de archivo clínico para evitar, pues, cualquier tipo de pérdidas, digamos, algún tipo de también manipulación en las historias clínicas, ¿no? Historia clínica que termina su atención debe ser devuelta de inmediato al servicio de archivo. El director médico, jefe de departamento, jefe de servicio o responsables de la atención de salud debe disponer lo conveniente para asegurar la protección de la historia clínica, así como de la información contenida en ella, a fin de evitar pérdidas, mutilación, alteraciones o uso por personas no autorizadas. Es decir, como les acabo de indicar, que hay personal en archivo clínico quienes tienen que cumplir la función de esta, ¿no? De velar, de custodiar, de cuidar, de llevar o tener un control de las historias clínicas. El personal quien esté a cargo en ese momento de turno tiene que dar un informe o un reporte, en este caso al jefe de departamento de servicio, para ver, pues, los temas ya un poco más allá, ¿no? Quiere decir que un poco ya temas administrativos, temas legales, para ver la manera de cómo se puede recopilar datos, recuperar hasta la historia clínica. Por ello es importante que todo el personal de archivo tiene que estar capacitado para este tipo de situaciones que se puedan presentar del día a día, porque no estamos ajenos a que situaciones como esta se puedan presentar, ¿no? Y bueno, tampoco brindar información a personas que no tengan nada que ver con el tema de médico, por así decirlo, ¿no? Continuando el tema de la conservación, la custodia, cuando las historias clínicas permanecen fuera del archivo, corresponde la custodia y conservación al personal de salud que lo solicitó y de forma subsidiaria al responsable del servicio asistencial o administrativo que pertenece. En este caso, como les indicaba, si un personal técnico va por orden de algún médico de consultorio externo a solicitar historia clínica para revisar, pues, digamos, la evolución o lo que el médico vea conveniente para el paciente,
El responsable es, en este caso, pues lo que nosotros hacemos es hacer unos cuadernos de cargo y hacer firmar pues a la persona quien esté, digamos, solicitando en ese instante, ¿no? Si el médico se va a solicitar de archivo, pues el médico es quien es responsable en este caso. Si el técnico lo hace, el técnico es responsable. O sea, la persona quien tiene que velar o custodiar en ese entonces o en ese momento por la historia clínica es quien lo solicita. Toda historia clínica solicitada para la atención del paciente, trámite administrativo, investigación, docencia y otra actividad o motivo debe ser devuelta al archivo correspondiente inmediatamente después de concluir la atención o el trámite que ocasionó la solicitud. Como ya les había mencionado, historia clínica que ya no es usada en ese momento, ser devuelta de inmediato pues a archivo clínico para evitar pues cualquier tipo de inconveniente, inquietud que pueda existir en ese momento, ¿no? A solicitud del usuario o a petición de autoridad judicial o ministerio público, se entrega copia autentificada de la totalidad o parte de la historia clínica dentro de un plazo máximo de 5 días. En caso extremo, el Poder Judicial exija la historia clínica original. El responsable del área de registros médicos será el encargado de su custodia, así como de generar una copia fedateada como cargo de lo solicitado, previa autorización del responsable de la IPES. En este caso, se presentan solicitudes, ya sean policiales, judiciales, personales. Pero en este tema, hablando de solicitud de Poder Judicial, hay un plazo de 5 días para hacer entrega de la copia fedateada de la historia clínica, más no de o la historia clínica original. ¿Por qué? Porque la historia clínica original pues se queda en archivo clínico pues para, digamos, atenciones posteriores del paciente, nuevamente que se presenten solicitudes. Entonces, si el Poder Judicial solicita la historia clínica con suma urgencia, porque hay veces que también se han presentado casos que solamente dan hasta 24 horas, el Poder Judicial puede solicitar en ese momento para el personal médico que se encuentra de turno, en este caso, ¿no? Porque será, pues, razones de las cuales el Poder Judicial ya, pues, conocerá, ¿no? Levantamiento de cadáver, de repente lo hacen solicitud por el tema de, puedan otorgar una libertad condicional, o sea, ya son situaciones o casos que el Poder Judicial en este caso pues lo va a explicar en su momento al personal de turno para poder hacer entrega de la historia clínica, ¿no? En este caso la copia fedateada. La conservación de las historias clínicas de pacientes con cáncer ocupacional es mínimo 40 años después de terminar la exposición conforme a lo dispuesto por la normatividad. Es decir, que los pacientes con cáncer todavía tienen, digamos, 40 años para ser todavía conservadas, en este caso en archivo clínico. No es como en los otros casos, pues, que un paciente que en 5 años no haya hecho uso de la IPRES, en este caso para algún tipo de consulta, pues ya se le pasa a un archivo pasivo en donde nos indica pues que no ha tenido algún tipo de prestación, ¿no? Y esto sería pues el tema o lo que, como les había ya mencionado, el tema de archivo clínico es un tema muy amplio, pero en esta oportunidad hemos querido tocar algo específico, ¿no? En cuanto a la custodia, la organización, el manejo. Y estos serían pues puntos digamos, más relevantes o importantes que en realidad, pues, lo vimos conveniente para poder tocarlo en esta oportunidad. Bien, muchas gracias. Gracias, licenciado Pablo César, Roberto Manuel. Gracias también por la ponencia. Si tuvieran ustedes alguna pregunta en relación a lo que estamos conversando sobre organización y manejo de archivo de historia clínica. En la experiencia en nuestro hospital, licenciado Pablo César,
Si bien es cierto, somos un hospital referencial y muchas veces se nos han solicitado pues las historias clínicas, ¿no? ¿Qué se ha tenido en alguna oportunidad, pregunto, alguna pérdida de algunos formatos? ¿Qué es lo que sucede con ello? ¿O qué es lo que se hace en esos casos? Sí, respecto a su consulta, licenciada Sarita, son temas ya, digamos, que está basado en la norma técnica. Cuando una historia clínica falte algún formato, de repente la historia clínica, ha pasado casos que quizás estén mal archivadas y el paciente, en este caso, solicita, ¿no?, para poder ser atendido. Según norma técnica, lo que se puede hacer es solicitar o recopilar esos datos, digamos, buscando información, ya sea por diagnóstico por imágenes, en laboratorio, o el mismo consultorio, que siempre quieran, pues, algo que acredite, ¿no?, que el paciente ha pasado por cierto servicio. Entonces, lo que se puede hacer es recopilar esos datos, tratar de recuperar esa información y poder armar una nueva historia clínica, teniendo en cuenta que el número de historia clínica va a seguir prevaleciendo para el paciente. Bien, vamos a activar entonces el micrófono. La señorita Sofía ha pedido participar. Señorita Sofía, le escuchamos. Muy buenas tardes. ¿Puede usted activar su micrófono, señorita Sofía? Bien, ¿no se puede? Señorita Sofía, tendría que activar su micrófono para poder escucharla. En todo caso, si tuviera limitación, puede hacer también la pregunta a través del chat y entonces nosotros inmediatamente damos respuesta. Bien, en todo caso, licenciado, ¿cuál sería la recomendación final a todos los trabajadores, tanto de la parte asistencial, que estamos en piso, ¿no?, manejando la historia clínica, sus recomendaciones finales a cómo archivarlas dentro de las salas que tenemos también nosotros? Claro. Licenciada, en este caso, lo principal es que la historia clínica, al salir de archivo clínico, que también es una responsabilidad no solamente del personal de admisión y archivo clínico, el personal de archivo 1 o 2, o la cantidad que haya pues en cada servicio, ¿no? En este caso, hablando del hospital, pues sería custodiar, velar y manejar, pues, ¿no?, las historias clínicas. Si las historias clínicas pues salen correctamente, con todos los datos o los formatos que en este caso el solicitante necesita, pues ser devuelta de tal manera, o sea, no manipularlo, no dejarlo a un costado, quizá se pueda prestar para muchas cosas, o de repente se puede ensuciar. Como digo, ¿no?, cuidar, velar de las historias clínicas, porque debemos tener en cuenta también que ese es un documento médico legal. Entonces, es muy importante que desde la salida de la historia clínica de archivo, al ser devuelta, tiene que ser devuelta tal cual fue entregada, en este caso, el personal que lo va a solicitar, ¿no? Como ya en la exposición, el compañero Roberto indicó, pues, que lo solicita, pues, personal médico, ya sea para el fin que ellos necesiten, ¿no?, para docencia, para alguna investigación, o el caso que se presente en esta oportunidad, pues, ¿no?, que el solicitante ya manifieste en su momento, al momento de ir a solicitar la historia clínica. Velar más que todo, custodiar, cuidar, y bueno, es un documento que en realidad el paciente o el usuario tiene que tener, pues, la información que nos solicita, ¿no? Bien, ahora me da una curiosidad. Si bien es cierto, hace tiempos atrás, antes del 2018, creo que
el auxiliar Roberto Manuel lo había mencionado, que la numeración de la historia clínica es ahora a través de los números de DNI, ¿no? Antes no era así, ¿no? Creo que utilizaban otros códigos. De pronto, esas historias han cambiado entonces al número del código del DNI. No, sí, mire, para responder a su consulta, ¿verdad? Las historias sí están cambiando progresivamente, ¿no? Pero no de golpe. ¿Qué quiere decir? Que cuando un paciente con un número de historia antiguo ya creado anteriormente pasa para solicitar una consulta, en el momento que ya está pasando por consulta, se actualiza a DNI, ¿no? Entonces se hace el cambio del número de identificación de la historia clínica al DNI. Pero eso no quiere decir que pierde por completo el número de historia antigua, porque en el sistema aún registra ese número anterior al cambio, ¿no? Bien. ¿Tenemos problemas para que se puedan conectar? Señorita Karin, a ver, ahora sí. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita Karin, le escuchamos. Tiene el micrófono abierto para su consulta. Señorita Karin, lo tenemos el micrófono abierto. ¿Puede usted, nos escucha en primer lugar? Bien. Se le va a enviar una solicitud de activación de audio. Bueno, hola, ahora sí, nos escuchamos. Licenciada Sarita, habla la doctora Sofía Alba, ¿cómo está? Doctora Sofía Alba, qué gusto encontrarla por este medio. Bien, licenciada, doctora, como siempre, felicitarla por todos estos temas de capacitación de manera permanente. Usted sabe, mi corazón, siempre he dicho, es del MINSA, tratando de aportar también y apoyar cuando ustedes requieran. Pero quería un poquito abordar el tema de las historias clínicas solicitadas pues, por la Fiscalía y el Poder Judicial. Si bien es cierto, a veces pues, los fiscales no entienden nuestro trabajo desde el punto de vista médico-legal. Vienen de manera prepotente, vienen de frente a querer intimidarnos y bueno, pues hay que hacerles entender que nuestro trabajo también se respeta, ¿no? Y ellos también en medio de sus limitaciones y también sus atribuciones, hay que hacerles entender que nosotros también nos regimos a ciertos aportes administrativos, tiempos que se deben respetar. Sin embargo, en la ley orgánica de la Fiscalía y del Poder Judicial, cuando hay una situación de emergencia, nosotros tenemos que entregar la historia clínica original muchas veces de inmediato, porque a veces se suceden casos de violación, casos de muerte inminente por asesinato. Entonces lo que nos corresponde como Ministerio de Salud o entidad pública es simplemente pedir el permiso para sacar una copia de manera inmediata para que el fiscal mismo a través de un acta deje la historia clínica firmada en todas sus partes, ¿no? El fiscal tiene que firmar esta historia para que esa copia quede en nuestros archivos. El original se lo tienen que llevar, porque muchas veces ha pasado que la historia clínica no se llena de inmediato y a veces a ellos les sirve para el tema de la investigación. Por eso la recomendación es cuando hay una cirugía posterior, también se llene de inmediato los reportes operatorios, las enfermeras llenen inmediatamente los procedimientos que se realizan en hospitalización, pre o postoperatorio y en emergencia con más razón, ¿no? Entonces, hemos tenido casos que se han denunciado a establecimientos de salud donde el fiscal asume que se ha negado la entrega del original de la historia clínica y por tanto, bueno, si es un fiscal que entiende nuestro trabajo y no lo necesita con urgencia, sí se le puede dar una copia fedateada de la historia, pero cuando el mismo fiscal se hace presente en horas de la mañana, la tarde, la noche o la madrugada, y es urgente, y más aún si es un caso, entre comillas, emblemático, hay que entregarlo, pero se debe pedir un acta de entrega de esta historia para que quede en los archivos de la institución.
Bien, doctora. Sí, lo que indica la doctora, buenas tardes. Doctora Sofía, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal, hijo? Sí, lo que usted nos indica también es un punto importante que sí, muchas veces también ya ha sucedido acá en el hospital y se ha hecho pues la entrega, ¿no? Bueno, en realidad, para ser sinceros, hasta el momento no se ha presentado, digamos, un caso como ese, ¿no? Que el fiscal no solicite la historia clínica original. Siempre se ha conversado, el fiscal que venga, en este caso, a hacer la solicitud, siempre lo ha llevado lo que es la copia, pero ferateada, claro. Y bueno, en este caso, como también nosotros sí tenemos conocimiento, si se presentara el caso, pues tendríamos que acceder a esa petición, en este caso de la fiscalía, ¿no? Pero como le indico, todavía no se ha presentado el caso aún, pero de ser así, pues también ya tenemos conocimiento de eso. Más bien, gracias por su aportación, doctora, y siempre es bueno también recibir las recomendaciones, sugerencias, o en este caso, pues algún tipo de aporte hacia nosotros, ¿no? Bienvenido sea. Sí, cualquier cosita, Sarita sabe que yo estoy a entera disposición, llámeme, búsquenme, creo que los conocimientos no se llevan a la tumba y estamos para compartir. Gracias, claro. Más bien, hasta luego. Gracias, doctora. Tenemos creo que la pregunta de la señorita Karin Pinero, ¿no? Hizo una pregunta, creo, ¿no? Algo sí, ya. Bien, si no tenemos más preguntas, solamente agradecerles a cada uno de ustedes, a cada uno de los participantes y también a nuestros expositores de esta mañana, de esta tarde. Karin, ¿sí? ¿No? Agradecerles entonces al licenciado Pablo César García y a Roberto Manuel Pérez por esta disposición de poder, pues, darnos información sobre cómo hay que conservar la historia clínica, cómo hay que organizarla y tener en cuenta que toda la historia clínica en sí es un documento legal, eso los conocemos todos los profesionales, pero que muchas veces lo descuidamos, ¿no? Lo descuidamos. Bien. Gracias a ustedes, que tengan ustedes muy buenas tardes. Entonces, nos vemos el día de mañana. Tenemos un tema muy importante, es lepra. Estará a cargo de la doctora Nidia Calderón. Mañana a las 12 del día estamos cerrando con eso, la semana de capacitación que organiza nuestro hospital de Tarapoto. Muy buenas tardes.